Ciencia en 360, un espacio de divulgación científica al alcance de todos. En esta ocasión me encuentro con el doctor Roberto Miranda. Él es doctor en Ciencias Naturales, con énfasis en entomología, del grupo de estudio de artrópodos venenosos y o causantes de alergia. Y en esta ocasión vamos a estar conversando un poco sobre escorpiones. Doctor, bienvenido a Ciencia en 360. Muchas gracias, Adriana. Feliz de estar aquí y hablando un poco acerca de estos animalitos, digamos, poco conocidos, incomprendidos por su naturaleza tóxica. Vamos a empezar definiendo qué es un escorpión. Bueno, los escorpiones pertenecen al grupo de los arácnidos, que es un grupo de artrópodos un poco distinto de los insectos. Los insectos los podemos reconocer porque tienen antenas, tienen mandíbulas, su cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen, pero los arácnidos carecen de antenas, sus piezas bucales son queliceradas, esto es en forma de pinza, y su cuerpo está dividido en dos secciones, lo que es el cefalotórax y el abdomen. Y algunos de ellos poseen glándulas de veneno. Una pregunta una duda muy común y saber si alacrán y escorpión es lo mismo. Sí, es algo que tiene mucha gente, se pregunta, este es alacrán, este es escorpión. La verdad es que a todos los miembros del grupo de escorpiones son escorpiones, y una forma de llamarlos en español es alacrán. Entonces, alacrán es una palabra que tiene su origen en el árabe antiguo, que es al-akraf, entonces derivó en la palabra alacrán. Entonces muchos personas lo conocen de ese modo porque es la palabra más extendida en muchos países en Latinoamérica. Ok, entonces ¿es correcto decir alacrán o escorpión? Correcto. ¿Dónde generalmente viven los escorpiones? Ok. Muchas personas también tienen un sesgo con esta información pensando de que los escorpiones solamente viven en desiertos o en lugares muy secos, y la verdad es que la mayoría de los escorpiones viven en bosques, y en Panamá tenemos muchos bosques, muchas áreas verdes, y tenemos una buena diversidad de escorpiones en estas áreas. ¿De qué se alimentan y por qué con frecuencia los encontramos dentro de las casas? Ok. Los escorpiones, al tener una glándula de veneno y un veneno que le permite someter a presas más grandes, tienen, digamos, un amplio menú o listado de presas que pueden utilizar para alimentarse. Tienen ciertas preferencias por cucarachas, por grillos, pero también son capaces de cazar arañas, ciempiés. Estas presas también tienen veneno y saben cómo defenderse. Sin embargo, el veneno de escorpión es de una acción bastante rápida y le permite capturar a estas presas, incluso a otros escorpiones. Ok, esta sería una razón, por ejemplo, para cuando los vemos dentro de las casas, no matarlos. Porque realmente esa es una reacción natural, ¿no? del humano. Ves un alacrán e inmediatamente vas, le echas insecticida o buscas la manera de pisarlo, sientes que es una amenaza, ¿no? Sí, algunas especies tienen un veneno bastante tóxico y este veneno puede tener un efecto sobre las personas. Entonces, ante un conocimiento limitado, lo mejor es eliminarlo o sacarlo de la casa. Jamás dejar un escorpión dentro de la casa. Claro, sobre todo si hay niños. Sí, correcto. ¿Cuánto tiempo puede vivir un escorpión? Bueno, los escorpiones, comparados con otros artrópodos, viven, digamos, un tiempo bastante prolongado. Y dentro del grupo también hay diferencias en cuanto a la esperanza de vida. La mayoría de los escorpiones que tenemos en Panamá viven entre 1 y 6 años. Entonces, tenemos algo que puede ser bastante persistente en la naturaleza. Y tenemos algunas especies que se han registrado en la literatura de que
pueden vivir hasta cerca de 20 años. Pero estos son datos tomados en cautiverio. Entonces, hay una infinidad de factores que pueden limitar su esperanza de vida en la naturaleza. Esto incluyendo parásitos y depredadores. Claro, entre 1 y 6 años hay un margen bastante amplio. Sí. Menciono ese margen porque tenemos ya calculado por algunas observaciones de laboratorio que, por ejemplo, los miembros de la familia Butidae alcanza la madurez después de entre 5 y 6 mudas que ocurren en aproximadamente 1 año y medio, unos 18 meses. Ok. ¿Cuántas crías puede parir un escorpión? También va a depender del tipo de escorpión que sea. Hay algunas familias como los escorpiónidos o hormúridos, aquí en Panamá que tenemos un representante, el Opistacanthus elatus, que dentro de el tamaño de camada o el número de crías ronda las 15 o 16 crías, que son bastante grandes. Sin embargo, los bútidos, como miembros del género Centruroides y Titius, llegan a tener camadas de hasta 80 crías por vez. Y no es lo único que es preocupante con respecto a los partos de escorpiones, sino que ya hemos visto de que nuestros Centruroides y los Titius son capaces de tener partos múltiples a lo largo de su vida, logrando contabilizar cerca de 120 crías o 130 crías en toda la vida de una hembra. Si tomamos en cuenta de que entonces pueden tener muchas crías y que además viven mucho, podemos tener una presencia bastante alta de estos artrópodos en nuestros bosques. ¿Cuánto demora un escorpión en la gestación? Se ha calculado ya por observaciones en laboratorio de que pueden durar entre 3 y 4 meses los bútidos. Para otras especies no tenemos información, ya que no hemos logrado tener, digamos, partos consecutivos que nos permitan hacer una estimación acerca de este tiempo. Ok, pero ese es más o menos el rango de tiempo. Sí. Y eso también va a depender, supongo que de la especie, ¿no? Sí, va a depender de la especie. Pero en los bútidos abarca más o menos ese periodo, entre 3 o 4 meses. Ok. Y hablando de especies, ¿con cuántas contamos en Panamá? En Panamá actualmente tenemos un listado de 15 especies. La mayoría de estas especies pertenecen a la familia Butidae, con 2 géneros, Centruroides y aquellas que pertenecen al género Titius, que entre las dos son 5 y 6, son 11 especies. Sin embargo, nosotros estamos actualmente revisando lo que es la parte de la diversidad y se están describiendo algunas especies. O sea que son más. Sí. Es lo más probable. ¿Cuál es la más grande? En cuanto a digamos, lo robusto de su cuerpo, el más grande sería Opistacanthus elatus, el más largo sería Centruroides bicolor, y como contraparte, entonces, el más pequeño sería Ananteris canalera. El tamaño no va a depender de la cantidad de veneno que pueda poseer. Sí, a veces estamos tentados a hacer estas relaciones a veces con poco información del grupo, y a veces trasladamos información que se ha desarrollado, que se ha obtenido de otros grupos zoológicos, como en el caso de las serpientes, en el cual se ha señalado de que, bueno, el veneno de las crías es distinto al de los adultos y a veces puede ser más tóxico. Ya hay estudios en los cuales se ha observado de que sí, la composición es distinta y tienen algunos elementos en mayor cantidad. En escorpiones hay que tomar en cuenta varias cosas. Las crías o los ejemplares muy pequeños, el aguijón no le permite inyectar un veneno de forma efectiva, por lo menos en las personas.
Ya para cazar sus presas, obviamente, sí está adaptado y tiene los elementos para dominarlas. Pero no, desde el punto de vista, digamos, clínico, no vamos a hacer una relación de que los escorpiones más pequeños tienen un veneno más tóxico. Okay. No funciona así. Tal vez es todo lo contrario. En cuanto a la cantidad de veneno que puede inyectar, sí está relacionado con el tamaño. ¿Tendrá también que ver con la coloración? ¿Podemos también aprender a reconocerlos también con el color en cuanto al veneno, hablando del veneno? Primero hay que reconocerlos y luego desarrollar estudios para analizar el veneno, para ver si hay algún tipo de relación. Aunque hay cierta desventaja en algunos grupos que los escorpiones pueden tener variaciones en su coloración, que es una respuesta probablemente al ambiente donde viven y no tiene que ver con el veneno como tal. Es algo biológico. ¿Todos los escorpiones son peligrosos para las personas? No. Hay igualmente ciertos factores que nos impiden entrar en contacto con algunos de ellos. Hay algunas especies que solamente viven en áreas de bosque bastante conservado o muy bien conservado y en donde nosotros no tenemos presencia. Hay otros que son favorecidos por el impacto que tenemos nosotros como especie al modificar el ambiente. Entonces, el contacto con ellos no es igual. Entonces tenemos que buscar una combinación de aquellos con los cuales tenemos mayor contacto y que su veneno además tiene un efecto sobre las personas. Ahí nuevamente señalamos a los bútidos y en el caso de Panamá las especies en las cuales se ha encontrado que tienen un veneno mucho más tóxico o que les causa mayor daño a las personas pertenecen al género Titius. Estos generalmente viven en áreas de bosques, sin embargo pueden permanecer en donde se ha desmontado, por ejemplo, un bosque para construir una urbanización, tirar una línea de una carretera. Estas cosas pueden permanecer, estos escorpiones pueden permanecer en la vegetación que queda circundante en estos tipos de proyectos. Claro, y tenemos que tomar en cuenta que somos nosotros quienes invadimos el hábitat de ellos y no al revés. En la mayoría de los casos ocurre así. Hay otros que simplemente, digamos, se han adaptado o aprovechan las condiciones que nosotros hemos creado para entonces prosperar. Claro. Eso ocurre no solamente con escorpiones, sino con otra serie de artrópodos, las cucarachas, ¿cuáles ciertas serían arañas. Estas condiciones? ¿Cuáles son las condiciones apropiadas para que el escorpión diga, aquí me quedo? En donde pueda cumplir sus necesidades, digamos, naturales, lo que es la alimentación, lo que es refugio, lo que es disponibilidad de protección contra los factores físicos del ambiente, lo que es la radiación, lo que es la pérdida de agua, estas cosas que él pueda, y principalmente lo que es la disponibilidad de presas, en el caso de los escorpiones. Entonces, si tenemos en las casas cucarachas, grillos, cosas que él pueda cazar, entonces esas especies que están adaptadas a esa vida pueden prosperar bien. Ok, importante. A ver, ¿y qué debemos hacer? ¿Y qué no si nos pica un escorpión? Que creo que esta es la parte pues que más nos preocupa. Ok, sí. Ya cuando ocurre entonces un contacto con escorpiones, le recomendamos a todas las personas que vaya a atención médica. Porque lamentablemente sí tenemos una fauna tóxica que incluye al menos 4 especies capaces o sea, que tienen un veneno capaz de provocar la muerte, principalmente en niños. Y tenemos otros que
causan muchas picadas por su abundancia. En el primer grupo tenemos aquellas especies de Titius, Titius jaimei, Titius cerro azul, Titius festae y Titius championi. Y para aquellos que son muy abundantes y causan muchas picadas, Centruroides bicolor, Centruroides granosus, los cuales son los más abundantes en el país, principalmente en aquellas áreas, digamos, del Pacífico, en donde se acumula gran parte de la población de nuestro país. Claro que sí. Otras recomendaciones, por ejemplo, también pueden ser sacudir los zapatos antes de colocar. Esto es para evitar una picadura, más que todo. Sacudir los zapatos, estar pendiente de las prendas. ¿Qué otras recomendaciones nos puede dar, doctor? Sí, en sitios donde sabemos o sospechamos de que tenemos escorpiones, se recomienda no dejar calzados en el suelo, fuera de las viviendas, la ropa, porque muchas veces la utilizan como refugio y luego con el uso entonces sobrevienen los accidentes. Sin embargo, o sea, siempre hay que estar pendiente y reconocer que vivimos en un país tropical en donde tenemos una alta diversidad de especies, entre ellas varias que son tóxicas, y estar pendiente de eso, ¿no? Estar informado acerca de qué es lo que tenemos en nuestro país, ya sea con escorpiones, con arañas, con serpientes, cosas que pueden causarnos algún tipo de envenenamiento. ¿Los escorpiones se consideran nocturnos? Los escorpiones son nocturnos predominantemente, o sea, ellos todas sus actividades inician al llegar la noche y las extienden hasta cuando amanece. A veces, bajo ciertas circunstancias, uno lo puede ver, bueno, caminando por algún lado, algo lo sacó de su refugio, ya sea algún animal o de repente estaba guardado cerca del techo, calentó el techo y salió para huir de ese efecto del calor extremo. Claro, es decir que en la mayoría de las ocasiones los vamos a ver de noche, que no es estrictamente... El problema es que casi no lo vamos a ver, ¿sí? Para nosotros estudiarlo y ubicarlos con facilidad utilizamos lámparas ultravioleta que nos indican acerca de la presencia de ellos. Sin embargo... Que lo ideal sería no verlos. Sí. Bueno, no dentro de las casas. Claro, dentro de las casas entonces a veces ocurren estos accidentes. Bueno, no los vemos, está metido en un zapato o de repente andaba por el techo, cayó sobre la cama y ocurren algunos accidentes que sí se tienen registro de estas cosas, ¿no? Sobre todo cuando se hace limpieza también o se tiene leña apilada, vamos a movilizar algo que tenemos apilado fuera de la casa y ahí están metidos los escorpiones. De igual forma, tener cuidado con las mascotas, ¿cierto? Así como sí. Nosotros, pues, y tenemos también mascotas y hay que cuidar de ellas, ¿no? Sí, los accidentes con mascotas ocurren. La mascota se acerca, de repente se acerca demasiado y puede recibir algún tipo de inyección de veneno de parte del escorpión. Estas cosas se reportan muy poco, porque tendríamos que ver el escorpión cuando ocurre el accidente para relacionarlo, ¿no? Y ver el efecto que tiene sobre las mascotas. Y la mascota no te va a decir que le picó un escorpión, entonces se tiene muy poca información acerca de esto. Pero se sabe que el veneno de escorpiones, especialmente de la familia Butidae, tiene componentes que afectan a los vertebrados, incluyendo entonces si tenemos un gato, un perro o algún otro tipo de pequeño vertebrado. Ok. Bueno, muchísima información relevante que debemos conocer. Así que muchísimas gracias, doctor Roberto, por estar aquí acompañándonos en Ciencia en 360, un espacio de divulgación científica al alcance de todos.